Ahora sí, chicos, bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y ahí tenemos al perrete durmiendo. Hoy vamos a hablar de 8 razones por las que deberías de cambiar tu antiguo colchón y unos ejercicios que nos van a ayudar a eliminar el dolor de espalda cuando estamos ya en la cama. Como digo, hablaremos de lo importante que es actualizar un colchón, los problemas que nos pueden dar en la columna un colchón antiguo y unos ejercicios que nos van a venir muy bien para dormir como un bebé. Así que vamos al lío, que empezamos ya, chicos. Hola, 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 hola. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal todo? ¿Todo bien? Bueno, espero que estéis bien. Espero que durmáis bien. Y bueno, como siempre os digo, bienvenidos un día más, una semanita más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Nunca mejor dicho, porque hoy nos vamos a salir un poco de los típicos ejercicios de me duele aquí, me duele allí, y vamos a hablar lo importante que es tener un buen colchón. Y para tener un buen colchón, pues quiero dar las gracias a Max Colchón, que nos ha cedido este pedazo de colchón para poder realizar el vídeo con un poquito de glamour, ¿no? Tener un colchón de alta calidad y hablar un poquito de las características que pueda tener frente a un colchón que sea antiguo, pues está bien. Está muy bien. Entonces, como digo, chicos, se lo agradecemos mucho a Más Colchón. Como os digo, este colchón es una verdadera maravilla, tiene más capas que el Titanic, es hipoalergénico, te ayuda a descontracturarte por la noche, es una auténtica pasada, ¿vale? ¿Y a cuento de qué viene este directo? ¿Por qué este directo? Me llega Juan, paciente de Fisiolution, y me dice, tengo un colchón de hace más de 20 años. Y yo le digo, mal, y me dice, ¿por qué? Yo duermo bien en el colchón. Y digo, bueno, bien por ahora, porque estás viniendo por dolor de espalda, dolor lumbar, y te voy a demostrar en un vídeo 8 razones por las que deberías de cambiar ese colchón. Y él decía, pero bueno, hombre, 8 razones, ¿cómo que 8 razones? Y le digo, sí, sí, te lo voy a hacer con cariño, para ti, exclusivamente para ti. Porque un buen descanso nocturno es fundamental, chicos. La salud física y mental se labra en un colchón, cuando dormimos bien. Tenemos un mal colchón, no vamos a dormir bien, no vamos a tener ni un buen estado físico ni un buen estado mental. Entonces, la importancia de tener un colchón actualizado es tremendamente importante. Si te despiertas cada 2 por 3 y la espalda no está cómoda, va a hacer que te duela la espalda, va a hacer que duermas menos, al dormir menos vas a tener más mal humor, vas a trabajar peor, vas a ser un ser insoportable. Entonces, chicos, por favor, poneros las pilas con las recomendaciones que empezamos desde ya. Os voy a dar 8 y también voy a meter unos cuantos ejercicios y un poco mi experiencia, que tengo un insomnio yo tremendamente grande y necesito buenos materiales para acomodarme y dormir todas las noches. Venga, vamos a ver. Si tenemos un colchón desactualizado y lo actualizamos, vamos a mejorar nuestra calidad de sueño. Esto es como el que se compra unos zapatos nuevos frente a unos zapatos antiguos. Es imposible que no mejore esa calidad de sueño. Un estudio publicado por la revista Spine nos dice que las personas que dormían en colchones nuevos experimentan una mejor calidad de sueño. Se hacen estudios sobre qué tal duermen las personas, cuánto tiempo tiene tu colchón. He dejado una encuesta, ¿de acuerdo?, en el canal de YouTube, donde podéis decir si vuestro colchón tiene 5, 10 o 20 años, o directamente ni os acordáis o es nuevo. Entonces, por favor, quiero que me lo pongáis, porque quiero saber dónde dormís todas las noches y si eso os da una mala experiencia u os da una buena experiencia. Decídmelo, como este paciente que decía de Fisiolution, que tenía un colchón de hace de más de 20 años y el tío decía que dormía bien y no tenía problemas, cuando no se estaba dando cuenta que tenía dolores de espalda y posiblemente el colchón altere ese dolor de espalda en un porcentaje. Por eso hay que cambiarlo cada cierto tiempo. Entonces, tienes un buen colchón, tienes un buen material, tienes unos zapatos buenos, podrás correr más rápido, te lesionarás menos, tienes un buen colchón, podrás dormir con mejor calidad, sin despertarte tanto, con mejor transpirabilidad, etc, etc. Una de las cosas que os aconsejo antes de meteros en la cama es detectar qué zona tenéis en el cuerpo peor.
Y vais a decir, bueno, yo como empiece a ver qué zonas tengo peor, no acabo. Hay algunos de vosotros que ya lo sabéis. Pero es algo tan sencillo como acomodarse, ¿de acuerdo? Y empezar a hacer unos movimientos suaves y relajados, ¿de acuerdo? Movilizamos los tobillos. A veces nos damos un golpe en el tobillo, movilizamos rodilla y no sabemos bien si estamos bien o mal. Nos podemos tumbar, ¿de acuerdo? Nos tumbamos y podemos hacer un poquito de giro hacia un lado, giro hacia el otro, nos sentamos en el borde de la cama y vamos hacia un lado y vamos hacia el otro, movemos un poco los brazos, ¿de acuerdo? Los subimos. Ah, pues mira, el partidito de pádel me ha dejado aquí tocado. Ahí es donde tenemos que hacer el ejercicio antes de dormirnos. A lo que quiero llegar es que hagas un movimiento general de lo que es todo tu cuerpo. Te vas a tocar los pies. Ay, te arqueas mirando la espalda, yo tengo las lumbares un poco tocadas. Ya he encontrado mi punto, ¿de acuerdo? Me duelen las lumbares, ¿de acuerdo? Las lumbares, perdonar, y el hombro. Bien, pues ahora ya hemos detectado y vamos a hacer luego unos ejercicios de estiramiento. Y os voy a explicar por qué el estiramiento funciona antes de meterse en la cama. Pero no sin antes daros la segunda razón por la que deberíais de cambiar un colchón si tiene más de, no sé, hay colchones que con 5 años están muy deteriorados, con 10 están muy deteriorados y hay que cambiarlos sí o sí, y los que tienen más de 20, el que me haya puesto más de 20, por favor, que tire el colchón a la basura ya, que le haga un lacito, ya ha cumplido, que le cante el y lo tire a la basura, unas salvas y lo entierre, porque eso ya tiene que estar fuera, eso no va bien. Entonces, te ayuda a recuperarte, ¿de acuerdo, querido Juan? Te ayuda, Juan es mi paciente, el que acaba de entrar al directo, que se entere. Querido Juan, te ayuda a recuperarte de las lesiones. Tú decías que no, y yo te digo que sí. ¿Por qué? Tú puedes estar lesionado, y tu lesión es tu lesión, ¿de acuerdo? Tu rotura de fibras. Tu rotura de fibras depende de, por ejemplo, la perfusión sanguínea, depende de la regulación hormonal, depende de que otra musculatura que hay alrededor no esté contraída y genere un desequilibrio, depende de que tú descanses para que cuando uno descansa activa el parasimpático, ¿de acuerdo? Que es cuando nos empezamos a regenerar. Bien, pues si tú estás dormido y activas el parasimpático y te ayuda a regenerarte, pues si no duermes bien, por ende, no vas a recuperarte. Dormir bien te ayuda a recuperarte de tus lesiones. Estar lesionado es un momento muy íntimo, es un momento en el que tu cuerpo te pide calma, te pide reflexión, te pide tranquilidad y es fundamental para recuperarse bien. Por eso digo que un buen tiempo de recuperación es imprescindible que el colchón tenga calidad. Bueno, si encima podéis coger uno de estos, pues muchísimo mejor. Pero como os digo, por favor, colchón antiguo igual a recuperarse de las lesiones más despacio. Se lo rebato al que quiera. Dejadme comentarios, decidme qué lesiones tenéis y qué colchón tenéis para poder hablar y poder comentar luego un poquito después del directo todas estas preguntas que tengáis. Por ahora ya os he preguntado cuánto tiempo tiene vuestro colchón. 10, 15, 20 años, 50, 25, no tengo colchón, dormís en el suelo. Venga. Bueno, yo antes he notado, haciendo el escaneo de mi cuerpo, que tengo un hombro un poquito tocado y tengo la lumbar un poco tocada. Bueno, pues tan sencillo como lo que vamos a hacer. Mirad. Para las lumbares viene muy bien un estiramiento de toda la cadena posterior. Toda la cadena posterior, lumbar, isquiotibial, gemelo. Os ponéis al borde de la camillita de la cama, cogéis una toalla y mirad qué buen ejercicio. Cogéis vuestros pies, con la toalla tiráis hacia vosotros y a la vez que tiráis hacia vosotros bajáis lentamente la columna y os hacéis un ovillito. Así estás estirando. En un solo ejercicio, gemelo, isquiotibial, glúteo y lumbares. Lumbares comprenden muchos músculos, las lumbares, ¿de acuerdo? Entonces, es un ejercicio además que te induce a la calma, a la tranquilidad, a desplomarte. Ya se ha terminado el día. No estoy tirando al 200%, por favor. Estirar suavecito, tirando un poquito, 50, 60% de vuestra capacidad de estiramiento. Muy relajados. ¿Por qué digo que esto, después de haber detectado que mi lumbar está mal, me va a ayudar a dormir mejor? Porque el estiramiento, lo que hace básicamente, cuando estiramos
el músculo, del punto A al punto B hay un músculo, cuando estiramos, le damos una señal al tendón. El tendón habla con nuestro cerebro. El cerebro le dice, después de una cierta tensión y un cierto tiempo, más allá de los 20 segundos, relájate. Y las fibras se relajan y se estiran. Esto hace perder fuerza al músculo y esto hace que cuando nos vayamos a meter en la cama, todo nuestro cuerpo se relaje y hay unas fibras que estén contraídas, esas fibras van a tomar predominio. Esas fibras vas a notar que te duele más por la noche porque no tienes ningún tipo de distracción y te vas a fijar en ese dolor o en esa restricción o en esa molestia. Entonces, los estiramientos, más allá, por favor, de 20 segundos. ¿Que te duele el hombrito? Puedes hacer una rueda de hombro, unos ejercicios que he explicado miles de veces, pero que te explico en un segundo. Cada posición de las que te voy a decir deberías de hacerlo 20 segundos. Y empieza así. Cogemos nuestro codito y tiramos en esta posición, 20 segundos. Subimos un poquito, otros 20 segundos. Pasamos la mano por detrás de la espalda, otros 20 segundos. Cogemos la mano en diagonal, abrimos un poquito y si nos podemos apoyar en una pared muchísimo mejor, 20 segundos. La mano a 90 grados, 20 segundos. La mano baja unos 45 grados hacia abajo, 20 segundos. Y es llegando a este punto en el que tienes que hacer otros 2 ejercicios, 3 ejercicios nos quedan. Mirad cómo baja mi mano en la dirección, ¿de acuerdo? Me encanta este ejercicio porque le digo a los pacientes, mira, haz esto ahora, y ahora esto. Y claro, pues los pacientes se ponen a hacer esto. Y cuando se ponen a hacer esto, yo hago así. ¡Vamos! Qué chorrada, ¿eh? Venga, en esta dirección. Cogemos nuestra muñeca y tiramos. A más de uno le hago reírse con su hombro destrozado, ¿vale? ¿Veis la dirección? Cómo tiramos con la mano, Ahí. El Boogie Night es el ejercicio. Y esto mismo por la espalda. No me voy a dar la vuelta, pero imaginaros. Mira mis deditos por aquí, pi, 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 ¿se están viendo? Pues tiro en esa dirección. Y con el cuellito a moldo. Esto es un estiramiento de rueda de hombro y un estiramiento de cadena posterior que te he dejado 2 ejercicios como ejemplo. Podría estar estirando el cuerpo durante 2 horas, por favor. Si tienes un problema ya sea en la dorsal, en el cuello, tenemos otros vídeos de estiramiento. Pero cada estiramiento, 20 segundos. Ya te lo he explicado, espero que te haya ayudado a entenderlo y empezar a hacerlo cada vez mejor. Y sobre todo antes de irte a la cama, no tengas miedo de estirar antes de irte a la cama. Mucha gente me dice al principio del día, al final del día. Al final del día dejas todo eso que está contraído, todo eso que no tiene que estar, lo dejas relajado, lo dejas calmado, lo induces a la calma, lo estiras, ¿vale? Venga, vamos a seguir. Bueno, ya veo que estáis dejando comentarios. Hola a todos, besitos, besitos a todos. Vale, están diciendo por aquí que tenemos un problema con el audio. Oh, ahora sí. Vale, me estaban diciendo desde una red social, disculpad chicos, que a veces hay problemas. Hola a todos, los de TikTok que os habéis quedado sin audio, pues ya tenéis audio. Luego os lo resubo y lo veis todos, no os preocupéis. Venga, seguimos chicos. Vamos a ver. Tenemos ayuda, vamos a ir por la tercera causa o razón por la que te deberías de comprar un colchón nuevo. Como digo, los que hayáis perdido el audio en una red social, luego os lo subo y lo veis entero. No perdáis comba y seguimos hacia adelante. Venga. Tener un colchón actualizado reduce el dolor de espalda. Según el Journal of Clinic Sleep Medicine, que son gente muy lista, que se dedica a hacer estudios sobre qué es bueno y qué es malo, no lo digo yo, ¿de acuerdo? Nos comentan que entre las personas con un dolor de espalda crónico, cambiaron a un colchón nuevo. Dolor crónico es tener un dolor durante meses, años, que hay muchos que seguramente lo estén viendo y dirán, madre mía, qué rollo. Tienen posibilidades de tener menos dolor. Y esto está computado, esto está cualificado y cuantificado. Mejora la alineación de la columna vertebral. Aquí tengo mi columna, ¿de acuerdo? Con la que os explico muchas cosas. Vamos a ver, si estamos en un colchón, ¿vale? Este es el colchón, y el colchón ha cogido forma, nuestra columna, a la hora de tumbarse, va a hacer esto, ¿de acuerdo? Va a estar la pelvis levantada y va a estar así. Si te tumbas boca arriba y la estructura está combada porque ha hecho forma del propio peso, mira lo que le pasa a tu lumbar, que se aplana. Lo peor que le puedes hacer es ese bostezo a la lumbar porque la pones en jaque, ¿de acuerdo? La curvatura lumbar es muy importante mantener
esta curvatura. Cuando estás durmiendo se puede aplanar un poquito, pero la tensión muscular hace que siga estando. Si tú te duermes en una hamaca, ¿vale? Te duermes así en una hamaca de estas que se mecen así. Está bien para un tiempo, pero para la columna eso no le viene bien. A la columna lo que le viene bien es que hay un sostén, ¿de acuerdo? De ahí que diga, esta revista tan importante a la hora de analizar qué le pasa a la columna cuando uno tiene un colchón de calidad frente a un colchón que está destrozado y desvirtuado, pues es eso, que a la gente le duele menos y el colchón viejo desgastado no proporciona el soporte que necesitamos. ¿Por qué? Porque todos los materiales se desgastan. Vuelvo a decir, unas zapatillas antiguas, qué cómodas son, ¿eh? O sea, van ahí con tu pie, te las pones, estupenda. Pero no te dan soporte, están viciando al pie, están viciando tu pisada. Cámbialas cada cierto tiempo. Parece que son cómodas, pero en realidad te están haciendo más mal que bien. Y eso tenéis que entenderlo. Y eso, Juan, querido paciente, que no te pensabas que te iba a sacar 8 estupendas razones para cambiar de colchón, pues ya vamos por la tercera y tengo 8, además de unos cuantos ejercicios. Venga, vamos a seguir, vamos a dejar por aquí la columna. Y ahora te voy a enseñar un ejercicio que mi mujer está hasta el gorro de verme hacer a diario en la cama. Y lo habéis visto miles de veces los que seáis, fijos del canal. Y se llama la cobra maometana. ¿Por qué? Porque hacemos una flexión de la columna y una extensión de la columna. Y así te das cuenta cuál es tu punto más restrictivo. Y os voy a enseñar in situ cómo lo practico yo. Y si tú quieres, pues esta noche te animas. Mirad, tan sencillo como esto. Pongo los piececitos fuera de la camilla, porque no me gusta estar así, porque me penaliza la tensión de la rodilla, ¿vale? Entonces, pongo los pies por fuera de la camilla. Me voy hacia adelante y me dejo caer. Espero que me oigáis bien. Apoyo la cabecita y aquí ya simplemente la presión del colchón sobre la cabeza me relaja una barbaridad. Llegado a este punto, hago un poquito de izquierda y derecha para ver si mi zona lumbar necesita estiramiento. Después de esto, hago este movimiento. Me voy hacia adelante, miro hacia el techo y hago la cobra. Este ejercicio es más demandante y te ayuda a estirar. Pero daros cuenta que hacer este ejercicio vamos todos los días como los monitos, andando, tecleando, viendo el móvil, así. Entonces, hacer ese arqueado hacia atrás que estoy haciendo viene tremendamente bien para descongestionar un poquito lo que es la zona de tórax y abdominal. Lo voy a hacer para este lado, para que lo veáis. Me voy a ir aquí al final. Pongo los pies por fuera de la camilla, como os he dicho, porque me viene bien hacerlo vosotros con los pies por dentro de la camilla, si queréis. Te sientas en los talones, dejas caer la cabecita y te vas hacia adelante. Despacito, relajado, con calma. Vas a pasar aquí medio minuto o un minuto. Y luego te vas hacia adelante, despacito, con las manos donde te caigan bien, ¿vale? Ahí. Puedes mirar un poco a la izquierda, puedes mirar un poquito a la derecha para ver dónde hay más restricción. O si tenéis mucho dolor, podéis hacer este movimiento con los antebrazos. No estira tanto, pero sí nos ayuda a estirar el cuello, un poquito el tórax, ¿vale? Esta posición la repito al menos 2 veces. Voy cambiando y otra vez, ¿vale? Y la hago, os diría que a diario. ¿Por qué? Porque gracias a Dios tengo mucho trabajo. No paro de trabajar. O estoy sentado, o estoy tratando. Y mi espalda sufre en posiciones estáticas y luego dinámicas y mezclo un poco. Estoy 4 horas muy quieto y luego 4 o 5 horas muy moviéndome mucho. Entonces, me ayuda a detectar, me ayuda a entrar en calma, me ayuda a inducirme a la calma, a lo que viene ahora, ¿no? Como el que dice, ahora viene el sueño. Bueno, pues lo dicho. Estos ejercicios los realizas en una superficie que está viciada y te va para todos los lados. Lo haces en un colchón que tiene más capas que un Titanic, una hipoalergénica, la otra que es visco, la otra que es para transpirabilizar una barbaridad, la otra es sostén. Pues una maravilla, ¿vale? Una maravilla. De ahí que le hayamos dicho a los chicos de Max Colchón, déjanos uno de los colchones
que mejores tengas, que más vendas y que, bueno, más saques pecho, y nos ha dejado este pedazo de colchón Sojamax deportivo, que es una auténtica maravilla. Bueno, seguimos demostrando por qué deberías de cambiar tu viejo colchón. Y el que esté en contra, que me ponga un comentario, que nos liamos aquí a decir sí, que no, que caiga un chaparrón. Vamos por la cuarta razón. Reduce la presión de las articulaciones. Sí, como veis. Un colchón firme, ¿de acuerdo? Que esté muy firme, el material se haya compactado mucho, puede hacer un exceso de presión en cualquier articulación. La columna, la cadera, mucha gente que le duele la cadera no puede dormir sobre ella. Con un colchón que esté muy compactado porque lo has comprimido durante 20 años y eso ya está duro directamente. Hace que duela las articulaciones, ¿de acuerdo? En la rodilla, la gente que no se puede rozar ni la rodilla porque tiene dolor, pues imagínate en un colchón duro, ¿no? O por contra, un colchón que no ejerza la firmeza necesaria, hablamos de ese combado, haga que las articulaciones estén en una posición de desventaja. Lo mejor, tener una calidad de colchón buena, tener materiales actualizados que no estén destrozados para que esa adaptación de la caderita, cuando nos tumbamos sobre la cadera, reabsorba un poco el peso y lo deje equilibrado. Entonces, querido Juan, querido paciente, tienes un colchón de hace 20 años, no te lo crees ni tú de que la firmeza de ese colchón sea o extra o esté por debajo. Y lo que necesitamos es algo que esté en su sano juicio, como digo yo. Y ni que decir tiene que hace 20 años, tú fíjate los modelos de teléfono que había hace 20 años y los modelos de teléfono que hay ahora. Estarás conmigo que cuando haces un colchón a día de hoy, se ha aprendido mucho en 20 años, la tecnología ha avanzado mucho. Por favor, tu colchón viejo no tiene nada que hacer con tu colchón nuevo. Es como comparar un coche de hace 20 años y un coche de ahora. No tiene nada que hacer en cuanto a tecnología, rendimiento, materiales, ingeniería, etc. Entonces, otra razón, esa era la cuarta. Vamos a hacer ahora mismo un ejercicio que también suelo hacer antes de meterme en la cama, pero esta vez lo hago siempre que juego al fútbol, que son 3-4 veces a la semana cuando puedo o 2 cuando me dejan. Y es el estiramiento del psoas. El psoas es un músculo que nace en L1, L4, aquí atrás. Vamos a coger la columnita. Nace aquí, en la parte anterolateral de L1, L4, de aquí a aquí, ¿vale? Y se mete por aquí, pasa por aquí delante y se inserta en mi pierna. Hace esto, ¿vale? Y es un gran estabilizador, ayuda a la flexión y a rotar externamente. Cuando ese músculo está enfadado, ojo los dolores de espalda o de ingle que dan. Y ese hay que mantenerlo bien, porque si no te metes en la cama con él espasmado y te levantas luego, no te puedes ni poner recto. Entonces, un buen ejercicio de estiramiento de psoas con 2 o 3 posiciones que os voy a mostrar. Venga, acompañarme, vamos a ello. Mirad, otra vez, en la camita. Vamos a hacer la posición del caballero. ¡Joder, qué maravilla! Cuando hago esto en el suelo, me muero del dolor porque tengo que poner una esterilla. Claro, esto se come todo el impacto y es una maravilla estirar en la cama. Mucha gente me dice, ¿hago el ejercicio en la cama? Y digo, si tienes un buen colchón, pues ¿por qué no lo vas a hacer? A ver, si está muy blando y te desestabilizas, no, hazlo en el suelo. Pero muchas veces las camas son estructuras muy buenas para realizar según qué ejercicio. Mirad, tan sencillo como esto. Levanto la mano aquí, eso es. Flexionamos, tobillo, 90 grados, 90 grados, 90 grados, rodilla por aquí, la estáis viendo, y nos vamos a dejar caer hacia adelante. Ahí estamos. Estamos estirando el psoas izquierdo. ¿Cuánto tiempo lo vamos a hacer? Pues 20 segunditos. Cuando hayamos hecho 20 segundos, podemos estirar pues para el otro lado. Lo hago, mira, aquí. Me pongo aquí, así, para que lo veáis, ¿vale? Flexión de pierna, ¿la estáis viendo? Flexiono esta por delante y me dejo caer hacia adelante. Y la gente me dirá, oye, pues a mí es que esta postura no puedo hacerla. El otro día me dijo una paciente que traté, que la voy a ver mañana porque está fatal de la columna, no puedo hacer este ejercicio de rodilla al suelo haciéndolo así, como lo estáis viendo, ¿vale? Bien, dije, pon la pierna encima de la cama. Fijaros qué sencillo y qué desconocido. ¡Pollo! No te caigas, hombre, estate aquí con nosotros.
Fijaros qué sencillez de ejercicio voy a hacer. Pongo la rodilla encima de la cama y me echo un poquito hacia adelante. La cosa más sencilla para estirar el psoas, maravilloso estiramiento que estamos realizando, como he dicho, de un músculo que sale de aquí atrás y se inserta aquí dentro. Aquí, estiras 20 segundos, relajado, no estoy haciendo fuerza, estoy suspendido totalmente con mi pierna, con un apoyo tremendamente exquisito. Bien, vamos a hacer otro estiramiento de la pierna derecha, como estáis viendo, para que lo veáis y que quede claro que se puede pasar, puedes ir por toda la cama, haciendo el gesto. Mirar, mi piececito por fuera, si el que tenga problemas de tobillo y no quiera estar así, piececito por fuera, y me dejo caer hacia adelante, hacia allá, estirando el psoas derecho. Esto es una auténtica maravilla. Y además, que se lo dices a la gente, lo hago para allá, para que lo veáis, y no lo conoce, no conoce el estiramiento de psoas en la cama. Miraros, fijaros, apoyo mi rodillita, no se puede estar más cómodo. Doy un pasito adelante, sin irme mucho. Estabilidad a todo el mundo. ¡Ay, me caigo! Joder, macho, te caes a la cama. O sea, ¿qué más se puede pedir? Te dejas caer, estamos estirando. Psoas izquierdo, del L1 al L4, a trocánter menor de lo que es el fémur. Tremendamente interesante hacer este estiramiento cuando has hecho pádel, cuando has hecho ejercicios de, yo qué sé, cuando has hecho de todo, ¿vale? Te viene muy bien, ¿por qué? Porque cualquier tipo de ejercicio, ya sea raqueta, rugby, baloncesto, natación, desestabiliza muchas veces el psoas. Sí que es cierto que hay unos más que otros, ¿de acuerdo? Un segundito, vamos a ver, ahí, perfecto. Entonces, vamos a seguir, ¿vale? Vamos a seguir con esto. A ver, un segundito, ahí estamos. He dicho que iba a demostrar a mi paciente 8 buenas razones por las que se tiene que cambiar de colchón, que tiene el colchón más de 20 años. ¿Sabéis lo que le he pedido? Te juro que si me la manda, la pongo en el muro de las redes sociales que tenemos. Mándame una foto de eso, pero sin la sábana. O sea, quiero ver el estado de eso. Quiero que me tires una foto del RAS, porque va a estar así. Quiero que me enseñes una foto por donde entras a la cama. 20 años de roce, que eso no tiene que estar ni medio normal, ¿no? Le he pedido que me mande una foto, os la voy a poner con todo el cariño del mundo si me la da y me da permiso. Se llama Juan, no voy a decir el apellido, hay muchos Juanes en esta vida, pero me autorizó también a ponerle como ejemplo. Vamos a seguir, y os voy a decir que un buen colchón mejora la circulación. Sí, señores, sí, un buen colchón mejora la circulación. Uno desgastado puede interferir, ¿de acuerdo? Puede generar entumecimiento, puede generar hormigueo, puede generar sensaciones que tengan que ver con exceso de presión en ciertos puntos y que te haga tener peor circulación. Sí, toda la gente que tiene un colchón nuevo, pues puede estar tranquila. Gente que tenga un colchón antiguo, pues como no soporta una firmeza, una absorción de lo que os he comentado, de articular, una absorción de las zonas de los paquetes vasculares, puedes generar problemas circulatorios. Y también, ni que decir tiene, querido Juan, Juan es un tío que durmiendo con él, dicho por él, durmiendo con 16 grados el aire acondicionado a todo meter, suda. Vamos a ver, las estructuras de tu colchón después de 20 años no termorregulan, es imposible, se deteriora el material antes estaba así, pues ahora tiene que estar más compilado, estarás conmigo, ¿no? Entonces, el colchón antiguo te hace sudar, y te hace sudar más que uno nuevo. ¿Por qué? Lo que hemos comentado antes, un coche antiguo frente a un coche nuevo. Un coche antiguo tiene unas estructuras, una manera de darte aire acondicionado, una tela X, refracta el calor de una manera. Pues un colchón nuevo y antiguo, uno nuevo está preparado, estructurado, microperforado. ¿Para qué? Para que ese calor entre en el colchón, no se retenga y se disipe. Como esta maravilla. Llevo 3 meses durmiendo en este colchón. He de decir, durmiendo en este colchón, duermo con mi mujer en este colchón, duermo cuando las niñas se ponen malitas y tal, pues me tengo que poner al lado de ellas y lo tengo al lado de mi hija y me tumbo aquí, joder, macho, y me dice mi mujer, ¿qué? ¿O te se ha puesto mala otra vez? ¿No? ¿Te quedas allí durmiendo? Es un colchón muy cómodo, es un colchón realmente cómodo. A lo que voy,
transpirabilidad, la gente que se sofoca, la gente que pierde, no puede porque el colchón o es muy frío o es muy caliente. Con un colchón en su justa medida vais a tener una temperatura corporal idónea para descansar y no tener esos micro despertares sudando o congelados de frío. Entonces, otra buena razón, ¿verdad? Estaréis conmigo. Quiero y os pregunto si sabéis cuántos años como mínimo y como máximo pasa un ser humano durmiendo. Es una pregunta que todo el mundo dice, bueno, pues mucho, ¿no? Quiero que me lo pongáis ahí en comentarios, a ver si lo sabéis, Yo he visto varios estudios y voy a decir una fecha X y una fecha Y, que he visto muchas cositas, ¿vale? Y luego empezará, yo es que solo duermo 5 horas, yo solo 8, yo 12, tal. Los niños pequeños duermen de media, de 0 a 3, de 0 a 2, te pueden dormir 10, 12, 14 horas, y luego eso va subiendo hasta la edad adulta, que es de 8, 7 hacia abajo, ¿vale? Pasamos mínimo, una persona que viva 80 años, ¿vale? Una buena vida, 25 años durmiendo, alguien que duerme poco. Pero es que alguien que duerme bien, le da, se mete en la cama y duerme ahí, echa un buen combate todos los días durmiendo, duerme hasta media vida. Es una pasada. Tienes suerte en esta vida, vives 90 años, 45 años durmiendo. Por la regla de Juan, tienes 2 colchones, o sea, 2 o 3 colchones, no pasas más. Vamos a ver, toda la vida para 3 colchones, no, hombre, no, esto es como si te compras en toda tu vida 3 pantalones o 3 pares de zapatos, joder, invierte en descanso, no pases tanto tiempo pegándote con tu descanso porque va a ser mucho. Esa es la reflexión que quería hacer. Y quiero que me pongáis ahí en los comentarios a ver cuántos años tiene vuestro colchón y si dormís poco o dormís mucho. Y espero que estos consejos que os estoy metiendo entre medias os ayuden porque son un poco los que yo hago. Yo tengo verdaderos problemas para dormir, tengo muchas cosas en la cabeza y tengo que hacer estas cosas y además nos faltan 2 cosas muy guapas que espero que os gusten y os ayuden a dormir, a conciliar el sueño, a estaros más tranquilos. Bueno, reduce el riesgo de alergias, querido Juan. Sexta razón por la que te deberías de cambiar de colchón. Reduce el riesgo de alergias, sí, porque los colchones viejos son un saco de pulgas, como digo yo, no de pulgas, pero albercan ácaros, polvo, porquería, sudor, trocito de piel muerta, de todo, ¿vale? Bacterias. Y eso te puede hacer llegar a desarrollar una alergia o una reacción, porque las alergias a veces se desarrollan, no se nacen con ellas, se desarrollan. Si tienes un colchón hipoalergénico con unas estructuras nuevas, no de hace 20 años, que ayudan a que no haya tanto foco de bacteria, que se ventilen mejor, que tenga mayor transpirabilidad, etc., tendrás menos problemas de desarrollar una alergia. Entonces yo creo que es una razón, yo creo que una de las que más peso tienen, ¿no? Desarrollar una alergia es un coñazo. Yo tengo alergia al polen y no me quiero ni imaginar lo que tiene que ser alergia a los ácaros, porque es que están por todos los lados los ácaros o al polvo. Así que chicos, os lo estoy dando mascadito que se dice. Vamos a hacer ahora un ejercicio para meternos antes en la cama. Lo podéis hacer tumbado, yo lo voy a hacer sentado porque así tengo más presencia ante la cámara y no me veis ahí al fondo. Y le digo a Rubén, nuestro querido acupuntor, Rubén, ¿qué harías si te digo que solo tienes 3 minutos para dar un consejo a alguien que se tiene que meter en la cama y quiere dormirse rapidito? Y digo, ¡guau! Pues esta es buena. Se queda pensando y dice, ya está, no te líes. El punto Yin-Tan, masaje de cejas, sienes y el punto del sueño, que yo os voy a enseñar ahora mismo. Yo lo he probado y no sé si es la sugestión, como digo, porque claro, todas estas cosas tienen una aura mística, milenaria, la digitopuntura, los masajes, pero es que eso es lo bonito también, ¿de acuerdo? Que las cosas funcionen y a veces no se sepa muy bien ni por qué funcionan, pero tú te estás induciendo, estás haciendo algo para relajarte y eso es muy importante. Llevando una respiración lenta y controlada, inspirando por la nariz, exhalando por la boca, nos va a ayudar a hacer este ejercicio.
Primer ejercicio, Yin Tan, dedito entre las cejas. Vamos a hacer unos círculos y vamos a contar 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Punto Yin Tan. Seguimos con los dos deditos por encima de la ceja. 1, 2, 3, lento. 4, hasta la 100. 5, 6, 7, 8, 9, despacito, 10, 11, alguno lo está haciendo y se está durmiendo ya. 12. 12, 12. Dedos en las sienes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Repetiremos esto 3, 4 veces. A mí el de las 100 y el de las cejas me quedo... Todo esto tumbadito en la cama, ¿eh? Me quedo, pero no veas cómo me quedo. Repito, 12, el punto Yin Tan, entre las cejas, ¿de acuerdo? Haciendo un poquito de presión, sin haceros daño. 12, 12 pasadas por encima de la ceja. Eso es. Contamos 12, despacito, despacito. Nos vamos a la 100 con dos deditos, los dos pulpejos de los dedos. Este me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me relaja un mogollón. Es más, yo me ponía la mano encima de lo que es la cara para que se mueva a mirar cómo se mueve toda la cara. ¿De acuerdo? Oh, esto me parece maravilloso, me relaja mucho. Incluso manos encima de las orejas o manos a cada lado, moviendo. Me encanta, es que me relaja la cara una barbaridad y la cara es muy gustosa. Estaréis conmigo cuando vais a ciertas peluquerías o recibes algún tratamiento. Y me hace gracia porque los hombres como que no se dan masajes en la cara, ni se hacen un tratamiento. Te empiezan a tocar la cara y es algo tremendamente gustoso. Y esto me relaja, me lleva una paz tremenda. Hay un punto, por último, que lo vamos a hacer también unos 12 segundos para terminar, que es el punto del sueño. Joder, si se llama punto del sueño, algo tendrá que ver con inducirnos al sueño, ¿verdad? Mirad. Vamos a seguir la línea de la mandíbula y este es el esternocleidomastoideo, este músculo, mirad, el que sale aquí. Justamente debajo de la oreja vamos a notar que hay un tendoncito. Pues aquí vamos a friccionar también, los dos a la vez, si queréis, ¿vale? Con un dedito, despacito, sin haceros daño, durante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y lo podéis repetir, la secuencia que os he dado, que os va a venir tremendamente bien para induciros a la calma. Oye, si no os funciona, comentármelo. Y si os funciona, también comentármelo. ¿Por qué? Porque es muy bonito poner en común lo que te va bien, lo que te va mal, ¿vale? Ti-ti-ti, tiqui-ti, ta-ca-ta. Podéis hacer el movimiento ese que he dicho de la cara con las palmas de las manos, ¿de acuerdo? Y punto del sueño. Tenemos un vídeo en el que se describe esa estrategia mucho más pausado, con un punto que se ve como sale de la oreja y se junta aquí, ¿vale? Lo vais a poder ver Yin Tan aquí y este es el punto del sueño. Perfecto, perfecto, perfecto. Séptima causa, razón por la que deberías de comprarte un colchón nuevo, si tienes un colchón viejo. Y es que un buen colchón te hace ahorrar más. Un buen colchón te hace ser más rico. Tiqui, 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 tiqui. ¿Sí? ¿Sí? Un buen colchón te hace tener la cartera más gorda. ¿Por qué digo esto? Si un mal colchón te da mala calidad de sueño y hace que no te recuperes de tus lesiones antes, te da mala circulación, no te deja dormir, no transpira, te da sudor, hace que las articulaciones te duelan, no te recuperas de las lesiones lo rápido que tal, te hace ir al fisio
porque tienen que darte masajes para que te pongas bien, te está quitando dinero un mal colchón, te está quitando dinero, te está quitando salud, te está quitando las dos cosas, digamos, esta felicidad también, ¿no? Pero vamos, dinero, salud y felicidad, si tienes esas tres cosas, ponte a bailar y ponte a dar saltos, porque bueno, luego te quedaría el amor. ¿Se puede vivir sin él? Bueno, habría gente que cambiaría todo su dinero por amor y hay gente que cambiaría todo el amor por su dinero. Así que bueno, espero haberme explicado, ¿de acuerdo? Cuando tú no duermes mal, tienes un estado de ánimo que es malísimo también y psicológicamente te altera y a lo mejor te tienes que pagar a alguien para que te ayude a dormir porque no. Y eso puede que tener que ver un porcentaje con el colchón. Por último, la productividad. Juan, ingeniero, desde que tiene 23 años, si no eres productivo, si en un colchón, y además que hay un estudio de la revista Sleep, ¿de acuerdo? Spine, no, Sleep, se llama Sleep, inglés, en inglés, que dice que las personas que dormían en colchones nuevos eran más productivas, cometían menos errores. Joder, normal, ¿no? Tú duermes como un bebé en una buena superficie donde no te duele la cadera, transpira bien, pues te levantas y oye, ¿qué hay que hacer aquí? Venga, va, que vamos, venga. Sin embargo, estás toda la noche sudando, con la oreja empapada, la cadera empapada, te levantas ¡ah! Y estás con la espalda así, no te ha ayudado nada a la cama, pues eres menos productivo, estás más despistado, pues tener incluso un accidente de tráfico, como me decía un compañero. Me pongo a hablar sobre este guión con un compañero y me dice, tú mételo del accidente de tráfico. Y digo, no me lo puedo decir, que si tienes un colchón viejo, puedes tener un accidente de tráfico. Puedes despistarte porque tengas sueño, pero joder, eso es una afirmación ya un poco bestia. Entonces, las cosas claras y el chocolate espeso. Sí que podría haber un porcentaje de cierto en eso, pero eres más productivo, cometes menos errores. Así que, bueno, 8 razones que decías tú que no iba a sacar esas 8. Bueno, pues esas 8 razones que te dejo ahí. Por último, quiero explicaros un ejercicio que yo realizo para quedarme dormido. Y tiene que ver con la respiración. Después de haber estirado, después de haber hecho el masaje que me ha enseñado Rubén, hago un ejercicio en el que trabajo mi respiración y mi diafragma, ¿vale? Y es algo muy sencillo que os quiero explicar y que quiero que vosotros trabajéis, ¿vale? Me voy a poner aquí y luego me voy a tumbar para que lo veáis todo. Aquí está el diafragma y lo tenemos que recibir cuando cogemos aire, ¿vale? Entonces el ejercicio trata de lo siguiente. Coges aire por la nariz 3 segundos, exhalas, tripa afuera, exhalas, 5 segundos. Con esto quiero decir que puedes conseguir inspiraciones de 3, 4, 5 segundos, fijaros, voy a hacer una grande, echando tripa hacia afuera, si te aguanta tu mujer hacer estos ruidos en la cama, porque a veces se piden unos cabreos que no veas. Pero si duermes solo, lo haces así, te concentras en la respiración, activas tu parasimpático, dejas todo fuera de tu cabeza, ya no hay malos rollos, ya no hay nada, no, estás tú, la respiración y tu tripita que sube y que baja. Y eso hace que me caiga en el sueño más profundo de los sueños. A veces estoy 2, 3 minutos o 4 minutos haciendo esto. Y si pasas 15 minutos y no te puedes dormir, lo mejor que puedes hacer es levantarte, leerte un libro o hacer algo hasta que te entre el sueño, porque para estar en la cama retorciéndote es la peor cosa que puedas hacer en este mundo. Voy a hacer el ejercicio tumbado para que lo veáis por aquí. A ver si me deja la columna y el pollo. Mirar la cama. Esta es una de las almohadas que yo utilizo, es una almohada cervical, que esto se adapta, que esto es una maravilla. Transpira, que es una maravilla. Bueno, le he quitado el forro para que la pudieseis ver, ¿de acuerdo? También cedida por nuestros queridos amigos de Max Colchón. Un besito desde aquí a todos. Mirad, nos ponemos aquí, nos tumbamos. ¿Me estáis viendo, no? Mirad qué bien se ve aquí la tripa. Mirad a dónde va la tripa.
Mis manos acompañan acuñando el diafragma. Como un peso. Cogemos mucho aire, levantando las manos arriba, guiando las manos arriba con la tripa. Mirad qué tripita me ha salido. Esto es una maravilla para inducir al parasimpático a que empiece a tomar las riendas, a empezar a hacer bien las cosas, a inducir el cuerpo a la calma, inducir el cuerpo a querer dormir. Mira, yo os cuento, esta estrategia me ayuda mucho a dormir, pero ¿sabéis a qué me ayuda también una barbaridad? Hacer apneas. Me encanta el buceo. Bajas por el mar, te metes con tu fusil, puff, coges un pescadito y te lo comes. Pues con esto he llegado a hacer inspiraciones de 5, 7, 8 segundos, pero bien marcados, y exhalaciones de casi 30, 40 segundos. Una barbaridad. Y todo esto para tener control de la caja torácica, control de mi diafragma e inducción a la calma. Si tú estás activando la expiración prolongada, activas parasimpático, activas todo eso que te hace recuperarte, eso que hace que nos induzca a la regeneración. Tremendamente importante. Es mi experiencia personal. Muchas veces me decís, bueno, ¿y eso qué lo demuestra y qué tal? No, mira, que yo no me meto a esto aquí, ahora es mi experiencia y la respiración guiada es una de las mejores cosas que hay. Recuerda, como digo, considera si tienes un colchón antiguo, si te está yendo bien o mal. Si tienes dudas, por favor, cámbialo. Si tiene más de 10 y no estás seguro, cámbialo sí o sí. Si tiene más de 5 y sigues sin estar seguro, por favor, invierte en descanso. Si tiene más de 20, no seas un loco. No, Juan, no, te estás equivocando. Te he dado 8 opciones, te he dado 5 o 6 ejercicios tremendamente buenos para inducirte al sueño, y yo creo que deberíamos de recapitular y pensar un poquito qué hacemos con nuestra vida, ya que pasamos más de media vida soñando, que sea dulces sueños. Otra vez, antes de leer comentarios, dar gracias a Más Colchón. Un beso, 2 besos, 3 besos por dejarnos este pedazo de material y demostraros que, bueno, pues actualizando un equipo como es un colchón, se puede estar mucho más contento, mucho más feliz. Vamos a coger a nuestro querido pollo y nos vamos a ir a leer comentarios. Se me ha olvidado decirlo al principio. Enhorabuena a España, que ha ganado la Eurocopa. Enhorabuena a los argentinos, que han ganado la Copa de América. Así que, bueno, ya sabéis, yo soy muy futbolero, pero es que se me ha olvidado totalmente. Lo tenía ahí indicado. Vamos ahora a leer unos comentarios y vamos a ver en qué os puedo ayudar. Venga, acompañadme. Vamos a ver. Vamos para allá, vamos a ponernos guapos, aquí sentados, quiero dar unos coletazos, unos enlaces de interés que me parecen muy interesantes. Vamos a poner aquí al perrete acostado y vamos a sacar la cámara del escritorio, vamos a sacar esto, eso es, aquí así. ¿Qué os parece el perrete? ¿Os ha gustado? Espero que sí que os haya gustado. Vale, aquí tenemos la cámara. El perrete que os he puesto ahí, claro, los de Twitch, no, los de TikTok no lo veis. Pues lo que tenéis que hacer es meteros en TikTok y así podréis ver al perrete ahí tumbado, dulces sueños, durmiendo tranquilamente, el tío, tranquilito. Entonces, bueno, os invito a que os metáis porque no puedo atender a todos los mensajes. Aún así, pues os recuerdo que hacemos directos todos los martes y algún miércoles que otro. Quiero dar las gracias a un usuario que me ha dicho, macho, no te vemos, no te oímos, lo siento, pero no tenemos audio. Y lo quiero rescatar aquí, ¿por qué? Porque hacer directos, uno solo, es tremendamente complicado. Y como es tremendamente complicado, lo que quiero que entendáis es que si hay algún error en algún momento, pues os pido disculpas. Pero es que, mira, aquí lo tenemos. A Joelo Viendo Galeano nos ha dicho, no sale el audio, Fisio. Te agradezco lo hayas dicho porque si no os hubieseis tragado los de TikTok, pues un tío haciendo gestos
Y no se oiría nada. Joder, qué horror, ¿no? Qué horror. Ya sé que mis queridos compañeros de YouTube también me lo dicen si hay problemas en audio. Entonces, como os he dicho, muchas gracias y bueno, pues si tenéis alguna duda, por favor, pasaros por el canal de YouTube, me lo ponéis y así hablamos todos en el mismo foro, aunque sigáis aquí un poquito en Twitch, perdona, en TikTok, no digo Twitch, que no estamos en Twitch. Bueno, aquí tenemos unos cuantos comentarios que veo por aquí y con la encuesta, que esta encuesta, venga, que quiero cerrarla, la vamos a cerrar ya, yo creo, venga. Dejo 15 segundos para cerrar la encuesta que tenemos en YouTube en la que preguntamos, ¿tu colchón es viejo? Sí más de 20, sí más de 5, sí más de 10. No tengo problemas, tengo un colchón nuevecito. 0%. Nadie tiene un colchón nuevecito. Pero por favor, ¿qué os pasa? Pero por favor, ¿qué os ocurre? Chicos, que hay que invertir en descanso. Que uno tiene que estar descansado. Madre mía. Bueno. Venga, vamos a darle caña y vamos a leer aquí unos cuantos comentarios. Buenas tardes, saludos desde Argentina, nos dice Vanessa. Pues Vanessa, enhorabuena que tu país ha ganado la Copa de Europa, la Copa de América y se llevó el Mundial, así que enhorabuena. Mutut Rame, English please. Bueno, el inglés lo puedes conseguir en el canal de YouTube cuando subamos el subtítulo a inglés. Dentro de nada, quizás la inteligencia artificial nos ayude a todos a tener una traducción instantánea y así podamos ver pues, cualquier contenido de cualquier persona del mundo en nuestro idioma madre, por decirlo de alguna manera, que podamos entender. Nos pone Lidia Guridi, eres un genio, gracias por todo lo que haces por la gente. Pues Lidia, pues me alegro que te guste, me gusta que te guste. Un abrazo mío y del pollo. Tenemos aquí a Loli. Mi colchón tiene 6 años. Bueno, Loli, pues ahí, oye, si está bien, a por ello, a quedártelo. ¿Que tienes dudas? No dudes en cambiarlo. Pero bueno, en un principio un colchón de 6 años debería de soportar y debería de aguantar, ¿vale? Yo tengo artrosis cervical y una hernia cervical, nos dice Lidia. Tenemos contenido donde hablamos de hernias cervicales, que te va a venir muy bien. Así que te invito a que te metas en el canal de YouTube o directamente entre www.com, te va a poner aquí la página y si pones hernia cervical te va a dar una noticia y te va a dar cómo verlo, los ejercicios que deberías de hacer y cosas que te pueden hacer a estar muchísimo mejor, ¿de acuerdo? Entonces, nos dice Lidia también, la verdad no tenía ni idea, vale... A ver... La verdad, no idea, pero hace 6 años que vivo aquí y ya estaba. Vale, bueno, Lidia nos dice que tenía un colchón antiguo. Si ves que está mal, a por ello. Álvaro Calderón, me gustó mucho tu consejo. Si a mí me gusta que te guste. ¿Tienes Instagram? Sí, estamos ahora mismo en Instagram. Tenemos el Instagram que pones fisiolution.oficial y ahí es donde metemos todo. Así que ya sabéis, chicos, si os animáis a ver Instagram, ahí está. También tenemos Facebook. Todos los que nos estáis viendo en YouTube, si os pasáis por las otras redes y apoyáis a nuestros hermanos pequeños, pues os lo agradecería mucho, ¿de acuerdo? Así que, como os digo, vamos a poner aquí... Eso es. Venga, seguimos. Ninoska, hombre, Ninoska es una habitual. Hola, cariño. Y luego tenemos aquí a Claudia Gross, una miembra que siempre nos ve del canal, apoya directamente el canal de YouTube. Con una membresía que le hace ver vídeos antes que nadie, descuento en la tienda, incluso tiene sesiones online gratuita. Y te he dicho, Claudia, que si estás ahí, por favor, contéstame, ¿me has escrito ya donde te dije que me tenías que escribir para darte la sesión? Lo he puesto bien claro y he estado mirando el correo y no me ha llegado nada. Así que si lo has hecho, vuelve a hacerlo y dame el ok, por favor. Yo tengo un colchón nuevo, qué suertuda eres, Claudia. ¿Puede ser que mejore la calidad del sueño también? Hombre, por supuesto. La calidad del sueño es despertarse poco, dormir del tirón. Y estaréis conmigo que hay noches en las que uno se duerme y descansa poco. Eso es mala calidad de sueño. Eso es que está otra cosa. Tu cuerpo está, tu cerebro está otra cosa. Te levantas cansado. Como yo que he tenido hoy una pesadilla. Ya, es que me duele un poquito la tripita. Me ha pegado mi hija a dolor de tripita. Y he tenido una pesadilla en la que alguien me quería pegar. Y yo le decía, oye,
que yo no me pego con nadie, yo perdóname, o sea, todo lo que te haya hecho, te pido disculpas y no tienes ni por qué pegarme, o sea, cuéntame qué te he hecho para que... Y no había... El tío me quería pegar y lo he pasado fatal. Me he despertado sudando, me he tenido que ir al baño y he dicho, bueno, venga, va, Víctor, tranquilízate que no te va a pegar nadie. Yo buscando a mis amigos para que me ayudasen a que no me pegase. En fin, para que veáis, calidad de sueño, me ha venido un poquito a colación. Venga, ¿puede ser que mejore esta del sueño? Sí, efectivamente. Tenemos aquí, yo más o menos dos tercios de nuestra vida pasamos durmiendo. Más allá del insomnio podrá ser. Sí, efectivamente. De 25 años catalogaban, que me parece muy poco, pero hay gente que duerme muy poco, hasta la mitad de la vida. Alguien que vive 80, pues 40 años durmiendo. Una barbaridad. Vale. Antes nos comentaba Claudia que tenía un colchón de 7 años. Hay colchones en 7 años que no son de calidad y que deterioran muy rápidamente y os recomiendo que os deshagáis de ellos directamente. No os quedéis con ellos, en serio. Vanessa nos dice, perdón Víctor, salí, volví, no sé si contaste, pero quiero saber en cuántos años debería cambiar de colchón. Vale, aquí hay un poco controversia. Si tienes un colchón más de 5 años y ha deteriorado, a los 5 años hay que revisarlo. Más de 10 yo no me caería un colchón. No tiene ningún sentido. Yo más de 10 lo siento, pero no los cambio. Hay gente que te podrá decir que aguantan 10, 12, 15, pero no. Más de 10. La tecnología ha avanzado, los materiales han avanzado, el material donde has estado durmiendo 10 años está reventado porque has estado 5 años tumbado encima de ese colchón. Joder, que lo utilizamos mucho. Cambiarlo, chicos, cambiarlo. Es que además, cambiar de colchón es como cuando te pones un abrigo nuevo, como cuando te compras una camiseta que te gusta, una zapatilla cómoda, que dices, qué bien, qué gusto, qué bien voy a andar hoy, qué guapo voy a ir hoy. Pues un colchón es lo mismo, pero lo utilizamos más que la ropa, más que unas zapatillas, más que un coche. Por favor, invertir en cosas que os vengan bien. Y aquí tengo que romper una lanza, ¿de acuerdo?, a favor de nuestros especialistas de Más Colchón, que oye, que nos han echado una mano bien grande a la hora de dejarnos este material. Así que os voy a poner un enlace en el que si os metéis y echáis un buen vistazo, pues vais a poder tener descuentos y vais a poder ver el colchón que os he propuesto y lo que os he enseñado, ¿de acuerdo? Entonces es muy interesante que le echéis un buen vistazo, ¿vale? Venga, vamos a seguir aquí con los comentarios. Vamos a seguir. Vamos a ver. Que a TikTok no le gusta que hagamos vídeos de más de 1 hora y te dice que si no eres un robot, que muevas una ficha por delante de la pantalla. Me fascina TikTok. Te dice que hagas vídeos, pero no más de 1 hora. Venga, vale. Venga, aquí estamos. No sale en la encuesta, mi colchón tiene 8 años, nos dice Vanessa. Bueno, sí, tiene pues entre 5 y 8, efectivamente. Estoy contigo que no sale exactamente 8. Es viejo, 3 años, pero fue volteado hace poco. La diferencia fue enorme. Mira, esa es muy buena. Hay colchones de invierno y hay colchones de verano. Y hay colchones que son que tienen cada capa, quiero decir. Por un lado son de invierno y por otro de verano. Lo que pasa es que hay países donde pues hay más verano que invierno y hay otros países que es más invierno que verano. Entonces yo no sé hasta qué punto. Pero sí que es cierto que hay dos texturas de las que no hemos hablado, que una transpira más, la otra tendrá menos y va muy bien. Hay gente que prueba a darle la vuelta al colchón. Pues hoy en día sí que es cierto que se le puede dar la vuelta al colchón, pero lo suyo es cuando ha pasado un tiempo ya cambiarse de colchón, no darle más vueltas. Vamos a poner aquí alguna noticia de interés. Como os he puesto ahí, como digo, os he dado referenciado la página de Más Colchón, le podéis echar un vistazo. Y si decís que vais de parte de Fisiolutio, nos van a hacer un descuento extra a lo que ya hay. Vosotros daré el coñazo, que seguramente me llamen la atención por haber dicho esto, y yo les diré, venga, va, a mis queridos usuarios, a mis queridos suscriptores, darles caña y darles un poquito más. Seguramente lo consigamos. Venga, vamos a ver esto un poquito, y es las noticias que tengo aquí. Claves para dormir y descansar profundamente. Rutina de ejercicios y relajación. Si alguien se anima, ¿de acuerdo? Hice un vídeo en el que mostraba a todo el mundo cómo podéis hacer ejercicios antes de meteros en la cama, que vienen tremendamente bien. Esto es lo que os estáis perdiendo los chicos de TikTok, ¿de acuerdo? Entonces, esa noticia os la voy a poner para que vosotros le echéis un vistazo
y salgo yo haciendo ejercicios antes de meterme en la cama, en la que estiro todo el cuerpo y trabajo todo el cuerpo. Me parece que es una noticia que, bueno, que viene bastante a lo que estamos hablando y que os puede ayudar bastante. Más colchón, aquí tenéis todas las camas, aquí tenéis los viscoelásticos, todo, inspírate, bueno, una maravilla. Esta gente la verdad es que lo hacen muy bien, lo hacen bonito y lo hacen bien. Entonces os animo a echarles un ojo, ¿eh? Son fabricantes, te dan 10 años de garantía, no sé cuántas noches de si no te gusta lo devuelves, me gusta mucho cómo se lo toma esta empresa. Bueno, tenemos aquí el que duerma mal. El que duerma mal. Acupuntura para dormir. Sí, como habéis oído. Si duermes mal, tienes insomnio, puedes hacer acupuntura para dormir. Y te dejo aquí, como te digo, un vídeo en el que hablamos, en el que vemos, en el que decimos por qué se duerme mal, una guía de mindfulness, que es generar un poquito de estar en el presente ahora, mejor posturas para dormir, acupuntura para dejar de fumar, que tiene que ver mucho con no dormir bien, ¿de acuerdo? Me parece una noticia muy interesante, que os la pongo con muchísimo cariño, donde te habla de los ronquidos, de los ciclos de sueño, de todo. Está muy bien, hecha por nuestro compañero Rubén Sanz, que es nuestro acupuntal. Y también tenemos un vídeo que viene tremendamente bien, que te dice, uy, ¿qué ha pasado aquí? Hoy nos hemos ido del vídeo. Rodillas fuertes, no. Nos dice unos puntos para dormir, que es un poco los que me ha dicho, los que hemos hecho antes. Entonces es muy interesante ver este vídeo, que lo voy a dejar por aquí colgado para que le echéis un ojo. Eso es. Vale, aquí dicen micromuelles dobles, lana de alpaca, crin de cabello. Joder, pues macho, si haces así un colchón, pues me gustaría verlo. La verdad es que es la primera vez que lo oigo. La mejor almohada, escuché la media del hombre, el hombro a la cara. Tenemos un vídeo, Juan, que dice cómo medir la almohada perfecta. Y explico qué tienes que hacer para poder hacer la medición y elegir la almohada perfecta. Os invito a todos a que os metáis en physiolution.com, lo busquéis, porque es un vídeo muy interesante, muy interesante. La gente no sabe qué almohada coger y por qué, y yo te lo explico cómo debería de ser, ¿vale? Venga, tenemos por aquí, hemos hablado de Claudia, he mejorado mucho mi calidad de sueño y haciendo Reiki y medicación, muy importante, muy importante. Perdón, Víctor Salí, vale, Nora Elba, tomar un té de manzanilla, jengibre y exprimir medio limón, te relaja, bárbaro, y duermes excelente. Sí, tomar infusiones, sí, es que podríamos estar aquí 8 horas hablando de qué le viene bien al cuerpo para dormir. Y sí, creerme que es algo que, bueno, pues que viene muy bien el poder dormir con esta calentita, induce a ese parasimpático, a la calma, así que hacerlo todo, sí señor, sí señor. Tenemos aquí a ella era Nora la que nos ha dicho esto, HHN, top quiropráctico de España. Soy fisioterapeuta y osteópata. Los osteópatas hacemos técnicas quiroprácticas, pero no soy quiropráctico. En este caso soy un sufridor de insomnio que os da una experiencia, y todo esto va porque tengo un paciente que no se creía que un colchón malo le podía quitar descanso. Pues sí, te puede quitar el descanso. ¿Podrías dejar el link de este vídeo del punto del sueño? Sí, te lo acabo de dejar, lo he dejado ahí abajo, Vanessa, así que échale un vistazo. Ese masaje es increíble. Sí, Claudia, a mí la verdad es que se lo decía a Rubén, le he visto hacerlo en un vídeo y luego me lo dio, me dijo, haz este. Lo he empezado a hacer y, joder, pues es que me quedo muy tranquilito. Es que, joder, probarlo, claro que sí. Pues es que no os cuesta nada, lo probáis y listo. Así que darle caña, y si os funciona me lo contáis. Y si no, también me lo contáis, que hay más cosas. Gracias, Víctor, igualmente, felicitaciones para España. Mira, Vanessa será Argentina, claro que sí. Gracias, Víctor, por incluir tus experiencias, nos dice Claudia. Claudia, contacta, que tenemos que hacer una sesioncita tú y yo, hacemos sesiones online, ¿de acuerdo? Entonces Claudia, como es miembro del canal, tiene una sesión online todos los meses. Entonces, por favor, venga, ponte conmigo, venga, llámame. Felicidades a España, nos vemos el próximo año. Sí, claro, eso está hecho. Si bajáis aquí, ya sabéis que me tomo una cervecita con cualquiera que venga a verme. Tal cual como dices, si uno duerme bien, se levanta bien y con mucha energía. Es que hay que ser cenizo estando descansando mal en un colchón. No sé si os ha pasado, os vais de vacaciones o vais a casa de un amigo o a algún lado
y tenéis una mala noche. El colchón no, la almohada no. ¿Eso lo prolongaríais mucho tiempo? No, pues en casa hacer lo mismo. Os acostumbráis a un mal material, algo deteriorado, y cuando os queréis dar cuenta estáis en el hoyo y no merece la pena estar en el hoyo. Por favor, cambiarme ese colchón, ¿eh? Tenemos a Ninoska que nos dice, hermoso el perrito. Sí, ¿verdad? El perrete que he dejado ahí antes. Sí, sí, sí. No me pareció la encuesta. Anda, pues mira, pues terminar, vaya, pues la encuesta tiene que estar por aquí. Crear encuesta, pues ya se ha debido de terminar, pero bueno, qué raro, ¿no? Iniciar, bueno, ahora subiré abajo, arriba del todo y lo miraré. Ya se completó la encuesta, te dice, vale. Nino, por eso no la ves, porque se ha parado. Yo no la he parado, simplemente teníamos la encuesta de cuánto tiene tu colchón de tiempo y básicamente, pues el que tenga mucho, más de 5, más de 10, pues te diría que lo cambies. La encuesta era para vernos y ver. Ahora la leemos, tiene que haber quedado ahí arriba, ahora la leemos. No sale la encuesta, no te preocupes, que ahora te la leo y tú me dices, el colchón es viejo, pero fue volteado, vale, aquí lo estoy viendo, vale. Tenemos algún comentario más por aquí que nos dice... Yo hago estos ejercicios antes de dormir, desde que subiste todas las noches. Qué bien, Claudia, ¿cómo te cuidas? ¿Cómo te cuidas? Realmente, después de cambiar el colchón, he mejorado mucho la calidad del sueño, más allá de todas las técnicas de los ejercicios que aprendí de ti y de Physiolution. Sí, es que al final intentamos enseñar cosas que nos vienen bien a todos y que si las practicamos con una cierta coherencia, deberíamos de mejorar en cuanto a sueño y calidad de sueño. Bárbara Zambrano, hola, saludos desde Venezuela. Hola, tenemos un colchón nuevo, pero además debo decirte que estoy muy agradecida porque con tus ejercicios mejoré mucho mi salud, frecuentemente los hago. Bárbara, bárbaro ese comentario te iba a decir yo y muchas gracias por vernos desde tan lejos. Un abrazo y un beso y un pollo desde España, claro que sí. Ya te escribí, Víctor, para coordinar. Mil gracias, perfecto, pues coordino contigo, cariño, y le echamos un buen vistazo para hacer esa sesión online, que puedo hacer con cualquiera de vosotros. Llegados a este punto, por favor, suscribiros, los que me estáis viendo por aquí, los que me estáis viendo por allá, suscribiros, a que sepas que duerme mal o tiene un colchón que cada vez que pasas te saluda de lo viejo que es, pues por favor, decidle que se cambie y le mandáis este vídeo, compartirlo, suscribiros, y si queréis uniros, como hace Claudia, pues aquí bienvenidos sea, claro que sí, nos hacéis más cada día, cada año más fuertes, y bueno, ya solo somos 1,5 millones en YouTube, y a ver si llegamos a fin de año y somos 2 millones. ¿Qué os parece? ¿Os animáis? Eso es un hito, ¿eh? Un fisio con 2 millones. Hay muchos que lo intentan, pocos que lo consiguen. Venga, tenemos aquí a Vanessa, último comentario. Yo sufrí años de insomnio, luego trabajando el tema del sueño, ya pude dormir unas 6 horas. Pero el problema es que nunca puedo dormir antes de las 3, 4 de la madrugada. Pero cuando duermo, duermo de corrido. Sí, es un tema tremendamente complicado el insomnio. Podríamos hacer un día un directo de insomnio, cosas que lea, cosas que vea, cosas que nos puedan ayudar y también no hacer deporte antes de irse a la cama, no hacer comidas copiosas, hacer ejercicio, deporte todos los días, cansarnos. 1000 estrategias que podemos hacer para trabajar un poco contra el insomnio y le podemos pedir a Rubén también que nos haga unos puntos para el insomnio, que seguramente hay más y puede ser muy interesante. Junto con mis ejercicios nos puede quedar un directo redondo. Chicos, hemos llegado al final. Muchísimas gracias a los chicos de Max Colchón por habernos cedido ese pedazo de material. Muchísimas gracias, chicos. Los pongo por aquí en el escritorio, ahí su web, con el perrete durmiendo, dulces sueños. Y lo que os pido ahora es que seáis listos, seáis inteligentes, que si habéis visto esto, lo apliquéis. Y como siempre os digo 1 y 1 millón de veces, hasta la curación y más allá. Venga, todos a bailar. Musiquita.